Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro. Nada, simplemente comentaros un poco cuál es el objetivo, ¿no? Qué punto vamos a ver y cuáles son los conceptos importantes que quiero un poco trasladaros, ¿no? Lo primero es que lo que buscamos es aprender a enfrentarnos a una venta un poquito más técnica, ¿vale? Dándole un contenido de asesoramiento técnico. Siempre diferenciando, por supuesto, nuestra función, ¿vale? Con el cliente. Es muy típico en España que realmente pues la gente no contrate una consultoría acústica cuando tiene problemas de ruido, ¿no? Entonces suele a lo mejor buscar un instalador para que realmente le coloque algo o haga algo en su casa que evite que pueda seguir molestándole el ruido del vecino, ¿no? Entonces, eso tenemos que contar con ello. Entonces, el instalador no puede tener la responsabilidad de asegurarle al usuario final que realmente va a solucionar su problema de ruido, porque los ruidos son complicados, ¿no? Hay ruidos muy sencillos, pero hay otros muy complicados y comprometernos a decir que realmente vamos a solucionar su problema con una solución que vamos a recomendar, pues tiene un cierto, vamos a decir, riesgo, ¿no? Entonces, sí, eso advertirlo, ¿no? Hay que tener una venta técnica, una venta con conocimiento, ayudar al instalador, pero siempre advertirle que cuando se encuentra con un problema de ruido, pues el cliente debe de saber que no siempre se puede anular al 100%, ¿vale? El ruido, simplemente mejorarlo, que ya quieras o no puede mejorar su calidad y su confort de vida en la casa, pero asegurarle que no asegurarle que se puede eliminar, ¿vale? Porque si no, después tenemos una insatisfacción por parte del usuario final del trabajo realizado. Y también a vuestra vez tener el problema de que el instalador vuelva y diga, oye, me has engañado, me has recomendado algo que no ha funcionado, etcétera. Entonces, lo importante es eso, ¿vale? Tener eso un poquito nuestra responsabilidad en qué sitio nos encontramos y qué podemos ofrecer al instalador. Otra de las cosas importantes que queremos hablar en esta charla es conocer las soluciones de placa de yeso laminado que son óptimas para este tipo de casos, ¿no? Es decir, casos de problemas de ruido en un edificio residencial, ¿no? Ahora que son tan comunes que todos nos hemos visto obligados a trabajar en casa y somos como conscientes de realmente el confort acústico de tu vivienda, no solamente el térmico, pero el acústico es importante, ¿no? Porque nos damos cuenta de los ruidos que nos están afectando durante nuestras 8 horas laborales en casa más la vida familiar. Por otro punto que vamos a tocar es dentro de la gama de productos que tenemos en nuestro almacén, ¿vale? Que nosotros vendemos, saber qué es el producto, el mejor producto para ese problema de ruido, ¿no? Es decir, todos tenemos una gama muy grande, ¿vale? Te puedes encontrar como diferentes tipos de placa, perfiles, bandas, etcétera. Y realmente lo que tenemos que saber es tener muy claro qué es lo que podemos ofrecer al cliente, ¿no? Y sobre todo cuando hay un problema de ruido, que realmente lo que generalmente se ataca es un pequeño espacio, ¿vale? Tengo problemas de ruido en el dormitorio que oigo al otro dormitorio, entonces es una superficie muy pequeña, ¿vale? En la que vamos a trabajar, debemos de ofrecer lo mejor, ¿vale? No tenemos que catimar en eso, tenemos que ser el instalador, pon lo mejor, porque nos tenemos que asegurar al máximo de reducir esa transmisión de ruido. Por otro lado, sí es importante adquirir argumentos de venta de la gama de productos, ¿no? Es decir, muchas veces, y eso le pasa a muchos instaladores que no son ingenieros acústicos, pero saben lo que funcionan por prueba y error, ¿no? Es decir, yo lo he trabajado así, he puesto esto y ha funcionado. ¿Pero por qué? No lo sé, ha funcionado. Entonces, lo que se trata es decir, mira, esta placa te va a ir bien. ¿Por qué? Porque te va a ir bien. No, ¿por qué? Es decir, que tengamos el concepto y el conocimiento de qué elementos de esa placa o de ese producto están aportando una mejora acústica. Eso es lo que yo quiero, que en 4 o 5 puntos dejarlo muy clarito, porque es lo más importante a la hora de vender, que sepas realmente qué es lo que estás vendiendo y por qué lo estás vendiendo y por qué lo estás recomendando. Bueno, pasamos al primero. ¿Qué pasos debemos de seguir para poder hacer una venta técnica? Tenemos 5 pasos. El primer paso, lo primero que tenemos que hacer es saber qué preguntas tenemos que hacer. Nosotros nos encontramos a que llega un instalador, ¿vale? Un aplicador a nuestra tienda y de repente él tiene una idea, ¿no? Quiere poner un sistema, quiere solucionar un problema de ruido y entonces o te pregunta, mira, ¿qué puedo poner? Que yo quiero aislar y quiero poner una placa aquí, quiero instalar una placa, un trasdosado, etcétera.
Realmente lo primero que hay que hacer es escucharle, pero realmente saber qué preguntas tenemos que hacerle para poder nosotros un poco analizar el problema desde nuestro punto de vista de vendedor, ¿vale? Y que estamos en nuestra tienda, no estamos justamente con el usuario en la casa, y ver un poco en función de las cosas que nos va respondiendo el instalador, qué es lo que le podemos recomendar. Entonces, tenemos que escucharle, pero saber qué preguntar. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacerle? Pues, por ejemplo, la primera es si existe un problema de ruido. Te puede dar el caso, que a mí me ha pasado, de que he conocido clientes que han rehabilitado, reformado su vivienda, ¿vale? Porque se la acaban de comprar y exigen al instalador que la reforma se la hagan de acuerdo a unas prestaciones acústicas muy altas. No siempre tiene que haber, en una búsqueda de una solución acústica buena, un problema de ruido, sino una exigencia por parte del usuario de evitar problemas futuros. Entonces, lo primero, ¿tienes un problema de ruido? ¿O simplemente estás buscando soluciones de prestaciones elevadas acústicas? Eso es lo primero. Si tiene un problema de ruido, hay que preguntarle, pero ¿qué o quién es lo que molesta al usuario? ¿Te lo ha contado? ¿Te lo ha contado tu cliente? ¿Qué le molesta? ¿O quién le molesta? Porque así vamos a intentar buscar el origen o el tipo de ruido que le molesta para poder recomendar o poder orientar al instalador qué es lo que tiene que poner. ¿De dónde procede el ruido? Eso es fundamental, ¿vale? Y os lo digo la verdad, os dirán un sitio y no será el adecuado. Todos los consultores acústicos, cuando les llama algún cliente, generalmente ya suelen ser administradores de un edificio, porque existe realmente un problema en el vecindario de problemas de ruido, ¿no? Es decir, que realmente afecta y ya si se ponen en manos de un consultor. Pues los consultores acústicos, cuando llegan al edificio, no preguntan muchas veces a los usuarios de dónde viene el ruido, porque realmente hay tipos de ruido que es muy difícil identificarlo. Entonces, lo que te está generando es, te estás confundiendo, ¿vale? Entonces, yo cuando digo de dónde procede el ruido es para tener una percepción del usuario final. Si a lo mejor te dice, no, es que mi vecino, pues evidentemente, claro, eso sí lo sabe, que es el vecino porque lo identifica. Pero si por casualidad te dice que es un ruido como un tema de vibración o constante y que es muy molesto y que realmente nunca para o que para de vez en cuando o por términos de hora y él cree que es el de al lado o el de arriba, pues probablemente puede llegar a ser un ruido de vibraciones que puede estar generándose en la cubierta o puede ser, por ejemplo, en un local. Hubo un caso que tuvimos cuando trabajo con consultores, yo estuve muchos años dando asesoramiento acústico desde lo que es fabricantes de placa de yeso laminado a las consultorías, ¿no? Porque yo soy ingeniera acústica. Entonces, cuando las consultoras me llamaban, me decían, pues mira, hemos tardado muchísimo, pero no hemos dado cuenta que el problema que se quejaban los vecinos, a lo mejor el quinto, ¿vale? Era un ruido de vibraciones que estaba generando una panificadora del local de abajo. Y curioso que el primero y el segundo no se quejaba y se quejaba el quinto. Entonces, realmente ruidos que son muy difíciles de identificar, que no son lo que estamos acostumbrados, que es el niño, la pelota, el tacón, el vecino hablando, la televisión, ruidos extraños, más bien vibracionales, muy difícil de saber de dónde viene. Ahí yo personalmente sí que le recomendaría al instalador que no se pusiese, que recomendase al usuario final que se pusiese en manos de un consultor, porque eso ya son ruidos como de vibraciones y son muy difíciles de atacar. Además, no se pueden solucionar, podríamos decir, interviniendo en tu vivienda. Se tiene que solucionar interviniendo en la fuente de ruido. Si no, no funciona. Te puedes invertir muchísimo dinero y es muy difícil atacarlos. Entonces, eso es fundamental. Por otro lado, cuáles son las expectativas del usuario final. ¿Por qué nos pasa esto? Porque muchas veces lo que os comentaba, el usuario final quiere que se elimine completamente el ruido. ¿Vale? Entonces a ti te contratan, llega al instalador, yo quiero mejorar el aislamiento acústico, oigo a mi vecino, el instalador le pone, por imaginaros, un trasdosado bien instalado, con buenos productos, en el tabique que separa el dormitorio del otro, y el usuario final, al final dice, no, yo sigo oyéndole, pero ¿le oyes menos? Sí, sí, lo oigo menos, pero le sigo oyendo. Entonces, escuchando, ¿no? Entonces te molesta. La percepción y las expectativas del usuario hay que tenerlas muy en cuenta. Y sobre todo aclararles que una rehabilitación acústica o
o una intervención en su vivienda puede mejorar, ¿vale? El aislamiento acústico, puede reducir el ruido que ahora mismo le está afectando, pero no significa que le vaya a eliminar. Un caso, por ejemplo, lo que estábamos hablando, un usuario que viene y se queja de que el vecino pues le molesta, ¿no? Es decir, oye, mira, yo realmente pues oigo los ruidos de dormitorio a dormitorio y quiero aislarme totalmente. Pues bueno, realmente pues tú cogerías y trasdosarías ese muro, cogerías un trasdosado, le quitarías 7 o 8 centímetros de su vivienda, terminas tu trasdosado, da un acabado perfecto, todo perfecto, limpio, rápido, muy bien. El vecino encantado, pero sigue oyendo, sigue teniendo problemas de ruido, o por lo menos él considera que la percepción del ruido sigue habiendo. Puede ser que el ruido se le esté metiendo por la ventana. Muchas veces en los edificios, el tabique, prácticamente la ventana de tu dormitorio, la ventana del dormitorio están súper, súper, súper pegadas, ¿vale? Tú no te das cuenta, pero están súper pegadas. Cuanto más cerca estés, la transmisión que salga de una ventana y vuelva a entrar en la otra es grandísima. Y ya no te digo si es verano, ¿no? Pero aunque no sea verano cerrada, las ventanas son elementos débiles de una fachada y el ruido puede estar saliendo por la ventana y volviendo a entrar. Cuanto más cerca esté en la ventana de su dormitorio a la tuya, te puede pasar esto. Entonces, son ese tipo de detalles que hay que tener en cuenta a la hora de explicar al usuario final que va a mejorar el confort en su vivienda, pero que no le puede asegurar la eliminación completa. Si haces eso, probablemente las expectativas pues serán un poquito más prácticas, más coherentes y la satisfacción del cliente al final será mejor. Por otro lado, está el cuánto está dispuesto a sacrificar el espacio útil de la vivienda. Eso hay que preguntarlo. Es decir, mucha gente piensa, o porque oye en la radio, anuncios o publicidad, que con una placa, uy, la placa está acústica, ¿no? Vale, yo cojo, pego la placa a mi muro y soluciono todo. O sea, vamos, todo fenomenal. ¿Y cuánto espesor tiene esa placa? ¿No? Esa placa tiene 1 centímetro y algo. Fenomenal, vamos. Ahora mismo, pégame esta placa. No, eso no funciona. Lo que funciona es montar un sistema y ese sistema ocupa un espacio. Y curiosamente, mínimo va a ser de 7, para que funcione realmente, por ejemplo, un revestimiento de un muro, estamos hablando de unos 7 centímetros. Para que funcione perfectamente, porque estamos buscando la mejor solución, ¿vale? No estamos buscando soluciones a medias, estamos buscando la mejor. Entonces, ahí hay que preguntarle al usuario final cuánto está dispuesto por sacrificar, ¿vale? Si está dispuesto a sacrificar 7 centímetros de su dormitorio o de su salón, ¿vale? Para poder intervenir en su vivienda. Si te dice que no está dispuesto y que solamente quiere 2 centímetros o algo insignificante que le montes una placa, no lo hagas. No recomendéis eso. Porque al final te dicen eso, pero después cuando no solucionas el problema, porque no lo vas a solucionar, pues ya tenemos problemas entonces con el cliente. Entonces siempre hay que preguntar cuánto está dispuesto a sacrificar. En esta diapositiva, en la foto que veis al lado, fue un artículo en El Mundo que me parece súper interesante, porque te da una visión un poco de realmente los diferentes tipos de ruido que te puedes encontrar en una vivienda, que estamos en la rehabilitación de un edificio residencial, ¿no? Entonces te das cuenta y te ponen los porcentajes realmente en función del resto, de cuánto porcentaje de ruido genera diferentes elementos, como por ejemplo una cisterna, un 9%, los electrodomésticos un 1%, las salas de calderas un 7%, los ruidos de mascotas un 1%, obras 0%, el tráfico de otros ruidos 20%, el tráfico rodado, el tráfico exterior es un problema muy grande, ¿vale? Sobre todo en España. El tema de la televisión un 13%, las pisadas, portazos, gritos un 5%, los ascensores un 7%, menos mal que no es muy alto porque controlar un ruido de ascensor es muy, muy, muy difícil. Eso tiene que ir por consultoría porque ahí se mezclan diferentes tipos de fuentes y transmisiones. Las conversaciones de los vecinos un 20%, las pisadas y movimiento de los muebles un 16%, y lo que podemos ver resumidamente y lo que nos dice en el artículo es que prácticamente de las dos fuentes de ruido que podemos considerar más importantes y que puedan afectar a un usuario de una vivienda residencial está entre las conversaciones del vecino y el ruido de tráfico. Entonces, eso al final nos está limitando, nos está dando un conocimiento
que realmente el instalador, cuando venga a nuestra tienda, probablemente tenga un problema de este tipo, ¿vale? Es decir, el usuario final se está quejando realmente de que le molesta el vecino de al lado o realmente está quejando por un ruido de tráfico, ¿vale? En tema de fachadas, en esta presentación no he entrado mucho porque realmente si hay que solucionar un problema de ruido de tráfico o un problema de aislamiento en la fachada, lo primero que hay que atacarse es el elemento más débil de una fachada. Y el elemento más débil no es el muro de fachada, son las ventanas. Entonces, lo primero que hay que preguntar es qué tipo de ventanas tiene el usuario, si es de una hoja, si es de doble hoja, ¿vale? ¿Qué tipo de carpintería? Es diferente térmico que acústico, pero sí es muy importante el tema de la doble hoja, ¿vale? Para el tema de acústico y el tema del sellado, ¿vale? Si son ventanas antiguas o son ventanas nuevas. El tema de la estanqueidad es fundamental en el tema del aislamiento acústico. Entonces, el tema de las persianas, hay cosas que no podemos evitar. El tema de las persianas, pues son elementos muy débiles en una ventana, porque realmente es como está muy hueco y no tiene ese aislamiento acústico, tiene aislamiento térmico, generalmente le introducen. Entonces, ese es el punto débil de una fachada, ¿vale? El querer trasdosar una fachada con un sistema de placa de yeso laminado sin cambiar las ventanas es tirar el dinero. Sería para mí un secundario o un complemento. Sería también para aportar no solo elemento acústico, sino también un aislamiento térmico. Es que el instalador ofrezca una prestación mayor al cliente. Mira, yo te voy a cambiar las ventanas y te voy a hacer un trasdosado que te va a mejorar esta fachada en aislamiento acústico y en aislamiento térmico. Entonces estoy ofreciendo algo más. No estoy solo atacando el problema, sino estoy mejorando otro tipo de condiciones del muro de fachada. Por otro lado, ya tenemos claro cuáles son las preguntas que tenemos que hacer, ¿vale? Y el siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es, después de escuchar todo lo que nos ha contado el instalador o el usuario final, ¿vale? Es identificar el tipo de ruido y el origen de ruido. Hay realmente 3 tipos de ruido, ¿vale? Que los podemos clasificar, como veis, y que podemos almacenar como en nuestras basuras de reciclaje, ¿vale? Pues nuestra clasificación. Tenemos el ruido aéreo, el ruido de impacto y el ruido de vibraciones, ¿vale? Para que sea mucho más ameno, he cogido como una imagen que veis aquí de un edificio residencial y iremos sacando elementos que vemos en la imagen y clasificándolos. Algo, a ver, ¿verdad? Sí. Y lo clasificaremos en aéreo, en impacto y en vibraciones. Por ejemplo, algo tan normal, pero que también acaba uno desquiciándose, ¿no? Que son con los ruidos producidos por los niños, ¿no? Entonces, los niños pueden generar 2 tipos de ruido. En ruido aéreo, por los gritos y los ruidos que pueden generar a nivel aéreo, es decir, que hablan y entonces es una fuente de ruido que incide sobre el aire, eso es un ruido de tipo de naturaleza aérea, y después pueden generar ruido de impacto, es decir, la pelota con la que juega el niño e impacta sobre el suelo. El ruido tipo de impacto es aquel que está generado porque un elemento choca o impacta directamente sobre un elemento constructivo. Eso es muy típico, por ejemplo, el tema de los tacones que lo tenéis al lado, pues eso es un tipo ruido, o sea, de impacto típico en cualquier vivienda, ¿vale? Entonces, es diferente al aéreo. ¿Por qué se diferencia y por qué diferenciamos aéreo de impacto y vibraciones? No porque nos importe el origen o la clasificación, sino porque nos importa para saber qué elementos constructivos, qué soluciones son adecuadas para atacar un ruido de impacto o un ruido aéreo. Y son diferentes. Por eso tenemos que detectar el origen y el tipo. Por otro lado, las mascotas. Las mascotas es un elemento que generalmente molestan principalmente pues, cuando realmente ladran y se van el cliente, porque se va su dueño, ¿no? Entonces, este tipo de ruido siempre es un ruido aéreo, ¿vale? Que se puede transmitir por una pared, porque es de un vecino al otro, pero también se puede transmitir por la puerta. Si el perro está ladrando en la puerta de la vivienda, de su vivienda, realmente te está entrando el ruido, no solamente por la pared del hall, que das hall con hall, sino a través de vuestras puertas, que es un elemento débil, pero es un ruido aéreo. Por otro lado, tenemos el ruido instrumental, ¿vale? Es decir, nos ha pasado, a mí, por ejemplo, me pasó un caso en el que me llamó un
un padre diciendo que su hijo tocaba el piano y quería aislar al hijo. Realmente no es que tuviese un problema, a lo mejor previniendo que tuviese un problema con los vecinos, pero él realmente no quería escuchar a su hijo, porque practicaba 8 horas diarias y era una locura. Entonces me pidió un asesoramiento para qué solución eh, podría aplicar para el aislamiento acústico de instrumentos, ¿vale? Musicales. Este tema es complicado. ¿Por qué os cuento aquí esto? Porque realmente cuando se quiere trabajar sobre este tipo de fuentes de ruido, que son ruidos aéreos, sobre todo, la gente trabaja sobre revestir todas las paredes. Y lo primero que te dicen son, que eso no lo va a hacer nadie en su casa, pero sí lo pueden hacer en una sala de ensayo, que son como los cartones de huevos. Eso no sirve para nada. Eso lo que sirve es sirve para proyectar correctamente en varias direcciones el sonido. Entonces, para el que está dentro tocando, puede notar que la sensación, ¿no?, sonora es mejor, ¿vale? Pero realmente no aísla nada. Otras personas te harán una especie de cubo dentro de un cubo, es decir, una caja dentro de tu recinto desolarizada del resto que aislará a la fuente de ruido. Eso sería lo ideal. El único problema que nos encontramos con una fuente de ruido que es un elemento de instrumental es que, como todos los instrumentos, tiene un rango de frecuencia en la que emite. Y el rango de frecuencia ya no es solo un ruido simple, simplemente que a lo mejor el ruido, el sonido que tú estás escuchando, ¿vale?, y que quieres evitar, tiene más componentes en graves que componentes en agudas, ¿vale? El sonido grave, ¿vale?, el que es como son los buffers o de un surround, son muy difíciles de controlar porque las ondas son muy grandes y para poder absorber ese tipo de soluciones necesitamos soluciones de mayor espesor. Entonces son realmente muy difíciles porque nadie se permite eliminarse de su vivienda, imaginaros 10 centímetros, 15 centímetros, para absorber esas ondas que son de baja frecuencia. Por lo cual también es importante, si alguien nos viene a preguntar para una insonorización por un tema instrumental, pues saber de qué tipo de fuentes, si están grabando, si es una sala para ensayos o simplemente es el piano tal, y advertir eso, ¿no? Es decir, que la solución puede funcionar, pero depende de las frecuencias que emita el instrumento de música. Por otro lado está el tema del deporte, ¿no? Ahora que se ha puesto de moda en el confinamiento, que todo el mundo se ha dedicado a comprar máquinas, bueno, todo este tema de este tipo de máquinas realmente son fuentes de ruido de impacto, porque realmente están incidiendo, golpeando el elemento constructivo, que en este caso puede ser el suelo, ¿no? Entonces están ejerciendo esa energía, esa fuerza sobre un elemento constructivo y están transmitiendo ese ruido a nivel vibración, ¿no?, por el elemento constructivo del suelo. Es importante, en este caso no hay que realmente, sería una locura colocar un suelo flotante. Realmente lo que hay que atacar es la superficie donde estás colocando la cinta, donde estás corriendo, ¿no?, que le pones un elemento elástico que amortigüe ese impacto y solo atacas ese espacio, esa superficie. Por otro lado, están los grandes problemas en cualquier edificio residencial, que son los locales o las fiestas puntuales, ¿no? Cuando es una fiesta puntual, pues bueno, ya sabemos cómo es. Pero cuando ya tenemos un local en el que realmente se dedican a eso, es una sala de música, pues entonces sabemos que es una fuente de ruido aérea, de impacto y de vibraciones. Y este tipo de ruido puede llegar a propagarse por el edificio a través de los elementos constructivos, ¿vale?, hasta plantas muy superiores, ¿vale?, sin identificar ese ruido, sin identificarlo tan claramente. Entonces, este tipo de soluciones ya sí que pasan a ser soluciones para consultorías. Realmente, además, siempre acaba siendo tema legal porque, bueno, la gente hay denuncias, etcétera. Entonces, son temas un poquito más complicados, ¿vale? Sí hay mucho caso en el que a lo mejor, aunque no es nuestro tema de hoy, hay muchos instaladores que se ven envueltos en una reforma acústica de locales, ¿vale? Porque realmente el restaurante o el local quiere aislar y mejorar el aislamiento y no contrata nunca una consultoría acústica. Pero hay que tener mucho cuidado. Es otro tema, es tema de locales comerciales y ya entra más la legislación y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de insonorizaciones, pero hay soluciones óptimas para ella. Por otro lado, tenemos
el tipo de ruido de impacto de, por ejemplo, veis a una persona que está haciendo una obra y está con un martillo golpeando las paredes, ¿vale? Pues bueno, eso al final, cualquier elemento que está golpeando un elemento constructivo es una fuente de ruido de impacto, ¿vale? Estas fuentes de ruido de impacto son muy difíciles de controlar. Porque desde el usuario que las recibe, no desde la fuente de ruido. La fuente de ruido de impacto, realmente para impedir la propagación, hay que atacarles a ellos, ¿vale? No hay que revestir, no hay que tratar o trabajar o intervenir sobre el usuario, sobre la vivienda del usuario que realmente está afectada. Esto muchas veces es imposible, porque tú no puedes coger, subir al vecino de arriba que te molesta, porque el niño está todo el día jugando a la pelota, y ponerle al vecino un suelo flotante. Eso es inviable e imposible. Pero sí que hay que advertir al instalador que el problema, que es un ruido de impacto emitido por la fuente de arriba en la vivienda superior y no se puede trabajar sobre esa vivienda, la vamos a tratar en la vivienda del usuario final, es decir, del usuario que está afectado, pero no podemos conseguir anularla al 100%, ¿vale? Porque no es la mejor solución. La mejor solución sería atacar directamente a la fuente de ruido de impacto. Vibraciones, por ejemplo, a través de las lavadoras que se transmiten a través del suelo forjado y paredes y suben y bajan. El tema de los aires acondicionados en las cubiertas es un gran problema. Este puede ser una fuente de ruido que realmente no estén detectando, no sepan quién les está molestando, pero lo notan y es muy incómodo. Ese tipo de ruidos son muy complicados, como los ascensores, ¿vale? Eso sí que puede generar. Y todo tema de vibraciones, de ese ruido es realmente muy molesto, que puede llegar a desquiciar a las personas y a la misma vez es muy difícil de controlar. Hay que trabajarlo a través de consultorías, porque realmente tienes que atacar a la fuente de ruido. No puedes solucionarlo en las diferentes viviendas. Ruidos aéreos, como pueden ser aviones, tráfico, lo hemos hablado, el tema de las fachadas. Y después de tener claro todo esto, que es un ejemplo tipo, ¿vale? De qué es lo que podemos encontrarnos, ¿vale? Lo que hay que buscar es, una vez que tenemos el problema detectado, localizado, tipo de ruido de origen, es saber cómo atacar el problema. Eso es fundamental. Entonces, hay diferentes tipos de soluciones, pero aquí vamos a trabajar las mejores, ¿vale? Es decir, las que realmente van a funcionar, ¿vale? Y que es importante que la tengamos clara. La primera son los trasdosados, pero son trasdosados autoportantes, con montantes que son libres. Ahí veremos el detalle, que hay un anclaje al muro base, pero lo intentaremos evitar, ¿vale? Para dar una buena solución acústica, estructura, lana y placa. Otra solución que tenemos son los tabiques. ¿Por qué? Porque nos puede dar el caso de lo que comentábamos, es decir, varias cosas, que tengamos un tabique en nuestra vivienda, ¿vale? Dentro, en interior, tabiquería interior, y queramos mejorar su aislamiento, ¿vale? Eso te puede pasar. O te puede pasar que realmente es, como habíamos hablado, es una rehabilitación integral de una vivienda y que realmente el usuario final, o sea, el cliente, esté previniendo cualquier tipo de problema de ruido o que realmente quiera aislarse de su propia unidad familiar, ¿vale? Es decir, se hizo una encuesta hace 4 años y en los tipos de ruido a personas que habitaban en edificios de vivienda que habían cumplido el código técnico, que estaban construidas con el código técnico, que la exigencia es mucho mayor y bueno, la percepción del usuario final tenía que ser buenísima. Entonces se hicieron varias preguntas y entre ellas era cuál era uno de los tipos de ruido que le afectaban. Pues en el quinto puesto, el ruido que más le afectaba en el quinto puesto era la propia familia. Es decir, a él le molestaba es decir, dentro de su misma unidad familiar, pues el hijo o el padre al hijo o lo que sea. Entonces, es una cosa curiosa porque realmente el código técnico tiene un mínimo en tema de tabiquería interior, porque consideran que si es la misma unidad familiar no te tienes que proteger. Pero en el fondo no es así. Es decir, el usuario final es exigente en eso también. Es exigente en el aislamiento acústico de su vivienda. Él no le apetece estar escuchando el hijo con la música, el otro con la guitarra, la televisión del dormitorio, la televisión del salón, ¿no? Tiene también su propia intimidad dentro de su vivienda con una unidad familiar. Entonces es muy importante tener en cuenta de poder ofrecer o una mejora acústica al tabique de placa que ya tiene o una mejora acústica a una solución que vas a instalar de cero, ¿vale? Y vas a ofrecer un tabique de grandes prestaciones acústicas.
Por otro lado, tenemos el tema de los suelos flotantes, ¿vale? Este elemento es el elemento, vamos, es la solución estrella para una fuente de ruido de impacto. Esa es ideal, pero en pocos sitios se puede instalar, ¿vale? Porque la fuente de ruido que te molesta generalmente a ti está en la casa del vecino y no podemos entrar en la casa del vecino y colocarle un suelo flotante. También es una solución complicada porque muchas veces conlleva elementos húmedos, ¿no? Entonces, a la gente realmente que tú a lo mejor trasdoses una pared en su vivienda, que vas a tardar 2 días o 3 días, que es mucho más limpio, a usar un elemento de suelo que tienen que levantar toda la vivienda, pues eso es muy, muy raro, ¿vale? Es decir, para proteger a alguien, eso es muy raro. Eso solamente me ha pasado consultas que realmente son de locales que van a abrir, sobre todo salas de baile o de danza, que quieren proteger evidentemente todo el taconeo, etcétera, de los suelos y que va a rebotar y va a subir por las viviendas. Ese tipo de soluciones generalmente se suelen hacer o directamente ya cuando construís un edificio o realmente en rehabilitaciones de locales, ¿vale? De actividades, sobre todo danza o elementos que sabes que vas a impactar constantemente en el forjado. Y por último, los techos. El tema de techos es una solución súper, súper óptima, ¿vale? Para mejorar, sobre todo, ruido aéreo, ¿vale? Que hemos hablado de los gritos del vecino de arriba. Y también, y está demostrado, que mejora el ruido de impacto. Lo que pasa que no es la solución estrella, no es lo mejor, pero sí te va a aportar una mejora, ¿vale? Y veremos exactamente después qué elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de colocar un techo suspendido. En la siguiente diapositiva lo que tenemos que valorar es un poco en función del tipo de ruido, ¿vale? Que hemos identificado, qué soluciones y dónde podemos atacarlas en función de a quién queremos proteger. Lo explico un poquito más. Primero, identificamos el tipo de ruido. Hemos hablado de que hay un ruido aéreo y hemos hablado de que hay un ruido de impacto. ¿Vale? Son diferentes y funcionan de forma diferente. Como veis, en el ruido aéreo, por ejemplo, la música, que lo veis aquí, ¿vale? Está transmitiendo esa transmisión directa y también hay una transmisión del ruido por flanco, que le llaman, ¿vale? Que es de menor energía. Eso lo hablaremos ahora. Y por otro lado está el ruido de impacto, que está un pilón, un martillo, de lo que está haciendo es incidiendo sobre este forjado, directamente se genera esta transmisión de ruido de mayor energía, pero a la misma vez no podemos olvidar que se está transmitiendo, ¿vale? Se está generando una transmisión estructural a través de los forjados y de las paredes. ¿Cómo podemos diferenciar, ¿vale? Las vías de transmisión o por flancos? Realmente cuando atacamos una solución acústica, o sea, un problema de ruido, lo que hacemos es directamente irnos por las vías de transmisión directas. Las vías de flanco realmente se trabajan cuando hay problemas muy grandes o muy potentes, ¿no? Es decir, con trabajar las vías de transmisión directas podemos reducir significativamente el ruido. Sabemos que existen las otras, pero nos tenemos que focalizar en las más importantes. Entonces, cuando sabemos cómo podemos diferenciarlas, pues bueno, cuando es una fuente de ruido aérea, ¿vale? Que está incidiendo sobre el aire, lo que tenemos que tener claro es que esa fuente de ruido es una fuente como si fuese una bola de ruido, ¿vale? Las fuentes no emiten en una sola dirección, emiten en todas las direcciones. Entonces, aunque yo pienso que si yo estoy hablando ahora mismo hacia adelante, lo que estoy incidiendo es sobre la pared de enfrente, en el fondo, el ruido realmente, mi voz está incidiendo en las paredes laterales y se están transmitiendo a esos recintos. Entonces, si tenemos eso claro, es decir, que realmente estamos afectando tanto al vecino de un lado como al vecino del otro, como también al vecino de la planta de abajo y al de arriba. Lo único es que los elementos que nos separan de los vecinos laterales como del vecino inferior son diferentes. Aquí tenemos un forjado con una masa muy grande que nos están pidiendo probablemente que esta energía sea inferior a la energía que está atravesando los muros que separan las viviendas. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que el sonido, la energía que llega aquí es diferente a la energía que llega a ambos lados. Pero sabremos que deberíamos de atacar estos tres elementos. ¿Qué pasa con el impacto? Pues el impacto realmente es la transmisión directa está sobre el elemento en el que tú estás golpeando. Eso es súper fácil de controlar.
El problema es que todas las transmisiones indirectas son muchas, como lo veis, todos los caminos. Entonces, pero realmente, probablemente en este caso, quien realmente se encuentra afectado principalmente es el vecino inferior. Eso no significa que aquí tengamos una persona mucho más sensible y que realmente el ruido que le está llegando a través de todo el forjado, que es continuo, que es estructural, ¿vale? El ruido, pues le esté afectando. Porque la percepción del usuario al final, la sensibilidad hacia el ruido, es un elemento determinante, ¿no? Para que haya una queja o no de una fuente de ruido. Otra cosa es, tenemos que tener conocimiento si podemos actuar sobre la fuente de ruido. Por mucho que sepamos que la manera de atacar con éxito es un ruido, es atacar directamente a la fuente, eso siempre es así, siempre. Lo que se trata es de saber si podemos. Generalmente, en un 90% no podemos atacar a la fuente de ruido. Si pudiésemos decir al vecino y el vecino nos hizo caso y es no grites, por favor, pues evitaríamos problemas de ruido. O si deja de botar la pelota en el suelo, evitaríamos ese problema de ruido. Pero como todos sabemos, eso es casi prácticamente imposible. Y si llega el caso de que un usuario quiere aislarse de un vecino es porque realmente ha buscado otra serie de vías por las que reducir esa fuente de ruido y no ha sido posible. Entonces pasamos generalmente el 90% a atacar o a intervenir mejor en nuestro espacio, en nuestro recinto, más que en la fuente que sería lo ideal. ¿Qué hay que hacer? Pues saber a quién tenemos que proteger, ¿vale? Es decir, realmente sabemos que en este caso hay tres elementos, hay tres personas que pueden estar afectadas, pero realmente tenemos que saber si estamos protegiendo al vecino de al lado o estamos protegiendo al vecino de abajo. ¿Por qué os digo esto? Pues que realmente tenemos que saber si lo que tenemos que colocar es un techo o son trasdosados. Es decir, tenemos que decir, oye, la fuente de ruido, intentar identificar dónde se encuentra para saber qué elemento constructivo o qué sistema podemos recomendar y dónde colocarlo. Como os comento, una solución, por ejemplo, súper óptima para poder intervenir y reducir el ruido aéreo que se está provocando en este espacio, ¿sabes? Que se está generando aquí y que está afectando a ambos vecinos, es colocar un trasdosado. Este trasdosado, lo ideal sería colocarlo aquí, porque en el fondo no solamente estaríamos atacando la transmisión directa, sino que también nos cargaríamos esa transmisión indirecta. Eso sería lo ideal, pero como no puede ser, pues atacaríamos al recinto receptor, que realmente es el que, bueno, pues está dispuesto a intervenir y colocar un trasdosado para reducir ese nivel de ruido. Lo que haremos será reducir esa transmisión directa que es tan molesta, pero no estamos atacando esta vía de transmisión por flanco, ¿vale? Esta energía sonora es inferior, ¿vale? Pero existe. Y lo mismo pasará por el techo, por el forjado superior. Por eso os contaba que hay que advertir al cliente que realmente el reducir al 100% el ruido no se puede asegurar. Para eso tendrías que hacerlo un búnker, tendrías que hacerlo una caja completa que no vamos a realizar porque la inversión, ya no solamente de tiempo, de espacio que le vas a ocupar o de económica, no le va a compensar. Hay que ir a atacar la fuente de la vía de transmisión directa y ver realmente cómo le está funcionando al cliente. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, en el caso del ruido de impacto, ¿vale? ¿Cómo podemos atacarlo para que el vecino de abajo no pueda, bueno, se reduzca el ruido, ¿no? Entonces, ahí colocaríamos un techo suspendido, ¿vale? Es una solución que funciona, sobre todo si va con sistemas antivibratorios, es decir, con Silent Block, siempre con Silent Block, porque te está desolarizando la vibración del forjado, ¿vale? Pero es una solución que funciona. La ideal, no. En tema de impacto, lo ideal es atacar siempre a la fuente de ruido y sería colocar un suelo, pero muy pocas veces podrás intervenir en el vecino, evidentemente. Eso sería lo ideal. Por otro lado, ¿qué podemos hacer en el caso de que tengamos una fuente de ruido aérea, como teníamos antes, pero el vecino que nos está solicitando una solución es el vecino de la planta de abajo? Realmente aquí la solución no sería colocar un trasdosado en sus muros porque estaríamos
¿Estaríamos solucionando algo? Sí, estaríamos solucionando estas vías de transmisión indirectas, pero realmente la gran cantidad de ruido o de energía sonora que está llegando, le está llegando por el techo. Entonces, la solución para optimizar soluciones deberíamos de atacarlo con un techo suspendido, con Silent Block también, porque vamos a asegurar, con lana mineral y muy buenas prestaciones. Entonces, esto va a conseguir que realmente el vecino reduzca gran parte del problema de ruido. Por otro lado, como os comenté, los tratosados van a reducir las transmisiones por flanco, pero yo realmente solamente en casos muy específicos, ¿vale? Que el cliente realmente eh, quiere aislarse completamente y está dispuesta a sacrificar ese espacio e intervenir en todos los elementos constructivos de su vivienda, solamente propondría esta solución. En el caso de ruido de impacto, la manera realmente de atacar este ruido, como os comentaba, en el caso de que fuesen los vecinos de al lado, colindante, es realmente atacar la fuente de ruido. No sería la primera vez que yo he hablado con gente que se dedica a la ingeniería acústica, a la consultoría, y le ha llegado clientes en el que realmente al final se han visto abocados a vender la vivienda. Es decir, a dejar la vivienda y comprarse otra. Porque realmente las soluciones no podían ser adoptadas, realmente una solución adecuada para reducir esa fuente de ruido, de impacto que tenía, era intervenir en el caso del vecino y era imposible. Entonces, al final, gastar dinero en revestir toda tu fachada, ¿vale? Todas tus tabiques, y saber que al final vas a tener el mismo problema, pues la gente bueno, ha adoptado soluciones. Hay gente que llega a un momento que el nivel de ruido se genera muchísimo estrés y irascibilidad, problemas con los vecinos y acaban decidiendo vender una vivienda y comprarse otra. Por último, ya hemos hablado de sistemas, aunque más adelante vamos a hablar de detalles constructivos, pero realmente, ¿qué es lo que nos compra el instalador? Al final, el instalador, aunque tú recomiendes pon un tabique, pon un trasdosado, coloca un suelo flotante, lo que te va a comprar son productos. Entonces, dentro de la gama de productos que tenéis en vuestro almacén, pues es importante saber cuál es cuál de esos productos hay que recomendar y por qué hay que recomendarlo. Entonces, aquí lo que se trata es dar un poquito las pautas, ¿no? Entonces, lo primero es que realmente la placa de yeso es un elemento constructivo que funciona, es decir, un producto que funciona fenomenal en tema acústico. Es algo súper curioso, porque realmente es curioso, porque en el mundo asociamos el elemento de la masa, ¿vale? Que no es mentira, funciona, el elemento de la masa, lo asociamos a aislamiento, ¿no? Entonces, como la gente se plantea como una placa, ¿vale? Puede aportarme aislamiento acústico, ¿no? Entonces, lo que hay que aclarar es que la placa no aísla, aísla el sistema, ¿vale? Y los sistemas de placa de yeso laminado, que son soluciones ligeras, funcionan fenomenal porque funcionan de forma distinta a lo tradicional, ¿vale? Es decir, un tabique de ladrillo es un elemento constructivo bueno, es un elemento macizo y funciona bien a base de masa. Pero los sistemas de placa de yeso laminado no funcionan igual. Funcionan como sistemas, es como una pared doble siempre, y funciona como un sistema masa-muelle-masa. En el caso, por ejemplo, de un trasdosado, la primera masa lo da el muro de fachada al que tú separas al vecino. El muelle sería el perfil con la lana mineral y la otra masa sería la placa de yeso. Entonces ahí tenemos un efecto masa-muelle-masa cuyo aislamiento acústico no va en proporción con las masas, sino va en proporción con el sistema. Generalmente va en función también, principalmente del muelle, ¿vale? Entonces, ¿qué le tenemos que exigir a una placa de yeso laminado? Pues hoy en día en el mercado, debido también a las exigencias, ¿no? Es decir, no solamente hay acústica, sino fuego, etcétera, existe una gran variedad de placas y podéis tener diferentes tipos de placas en vuestro almacén. Lo que es muy importante es recomendar una placa, ¿vale? Generalmente funciona muy bien de espesores reducidos, 2,5, 15, ¿vale? En otros países funciona la 18, pero bueno, porque son muy macizas, pero realmente cuanto más flexible, mejor, ¿vale? Porque reduce la transmisión de las ondas por su movimiento, por lo flexible que son. Entonces, es muy recomendable trabajar con placas de 2,5 y de 15 milímetros, ¿vale? Pero es muy importante ver la densidad.
¿vale? Una placa de ISO normal funciona. Pero si tú quieres y tienes la capacidad, tienes disponibilidad en tu almacén de placas de mayor densidad, pues ofrécelas. En el mercado, sabéis que los 3 fabricantes, según la normativa TEDI, pues identifican sus placas por el tipo por el color, porque es muy fácil en una obra, cuando vas a visitar las obras, pues que veas realmente si es placa pues preparada para zonas húmedas, porque es verde, si es placa para tema de fuego, pues es rosa, la placa normal, la altadura es amarillo. Entonces, siguiendo un poco esa línea de código de colores, los fabricantes han trabajado una placa de mayor densidad, pero muy flexible, con una frecuencia crítica que funciona muy bien para el tema de aislamiento, que es de color azul, ¿vale? Y eso lo verás, lo identificarás. Si coges su hoja técnica, ¿vale? Todas tienen una identificación, por supuesto, de un nombre comercial muy acústico. O sea, por ejemplo, la nuestra es Pladur Phonic, ¿vale? Pero si tú coges su hoja técnica, verás que, primero, el tipo de placa es tipo D. ¿Qué significa que es tipo D? Pues que la densidad está controlada. Es decir, cuando se fabrica la placa, la densidad tiene un mínimo del que no pueden bajar, que es una densidad de 1000 kilos, ¿vale? Entonces, eso es lo primero, ¿vale? Esas densidades son placas de unas 11, 12, 13, 14, depende del fabricante, pues la densidad varía. Y su color generalmente es azul, ¿vale? En el mercado. Entonces, esa es la placa de mejor prestación acústica que tú puedes ofrecer a tu cliente. Si no la tienes, no pasa nada, ofrecerás la placa de yeso normal. Si es una zona húmeda donde quieres helar, ofrecerás la placa de verde. Pero realmente, en tema acústico, si puedes disponer de ese producto, pues será algo que puedes aportar. Entonces, recordar densidad y espesor. Mirar la ficha técnica y veréis que el tipo de placa es tipo D, que es densidad controlada. Y veréis su densidad comparado a otras placas de estándar, ¿vale? Una cosa que es importante, que lo tenéis aquí, que yo no puedo ver, es esta placa. ¿Por qué os he puesto esta placa? Porque hay una confusión en el mercado por las placas perforadas. Las placas perforadas se le llaman mucho acústicas, son placas acústicas, en el mercado las conocen así. Y hay gente que piensa que eso aísla, ¿vale? Entonces, os lo he puesto porque yo he recibido muchísimas preguntas. Es todo lo contrario. Esa placa no aísla, es como un colador. Si dais cuenta, están perforadas, así que el ruido, imaginaros cómo pasa. El tema es que se le llama acústicas porque son placas que lo que hacen es acondicionar, es decir, dentro de un espacio lo que hacen es mejorar el confort acústico dentro del espacio, es decir, que el ruido que tú estás emitiendo, ¿vale? Se reduzca, pero la reverberación dentro de la sala no tiene nada que ver con el sonido que pasa al resto de elementos constructivos y que pasa a los vecinos, ¿vale? Esta placa se utiliza mucho, por ejemplo, en un restaurante. Tú tienes un problema de ruido, ¿no? Que cuando el restaurante está vacío es perfecto, pero cuando se te empieza a llenar, la gente empieza a hablar entre sí, aquello es un horror, porque el sonido que hemos hablado, que es como una bola, ¿no? Que la fuente de ruido de las personas son como bolas que emiten en todas las direcciones, ese sonido que son como rayos, inciden en todas las paredes y rebotan. Entonces, al final, tú estás generando un nivel de ruido dentro de tu sala, ¿sabes? Un nivel que es súper alto y súper molesto. Llega a ser muy desagradable estar en un restaurante muy bonito, en una comida estupenda, pero el sonido, el confort acústico dentro de ese recinto es horrible. Entonces, este tipo de techos lo que hace es reducir ese nivel de reverberación, pero no impide que pase al resto de vecinos, ¿vale? Lo único que sí hace, y eso no quiero generar confusión, es que reduce el volumen. Es como si tú tienes un restaurante y empieza a rellenarse, empieza el sonido, empieza a subir, tú le pones este techo, ¿vale? Perforado, y es como si tú tenías un volumen del ruido a 10, lo has bajado a 8. Entonces, evidentemente, la percepción que recibe el resto de vecinos no es un volumen de 10, es un volumen de 8. Ayuda, pero no te aísla. Tendrías que trabajar las dos soluciones en un restaurante. Acondicionamiento acústico para el confort de las personas que están dentro y aislamiento acústico para no molestar a los vecinos. Eso es lo que os quería poner. Nunca para aislamiento acústico placas perforadas. Nunca. Otro de los productos que tenéis en vuestro almacén y que generalmente forma uno de los elementos que componen un sistema para mejorar el aislamiento acústico son los perfiles. ¿Vale? ¿Qué tenemos que conocer de un perfil? Vale, hay diferentes dimensiones, formas, etcétera. Realmente el perfil que tenéis que recomendar sería un perfil de
de mayor anchura, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque ¿recordáis cuando estábamos hablando de las frecuencias, si son bajas o son altas? Bueno, pues la cámara que tú creas, el muelle que tú rellenas de lana mineral, es el alma del perfil, ¿vale? Entonces, en este caso, generalmente trabajamos con perfil de 48 o 46, ¿no? Pero bueno, independientemente es un buen espesor. Son unos 5 centímetros, le vas a decir, bueno, pues son unos 5 centímetros y es un buen espesor. Pero si yo tengo un problema de frecuencias graves, yo necesito una cámara mayor, ¿vale? Entonces, si yo quiero asegurarme, que en muy pocos casos te dejan, intervenir más y buscar una solución mejor, tendríamos que ir a un perfil de 70, que es el siguiente ancho, ¿vale? Para meter una lana mineral de 60 o de 70 de espesor interior y tener una cámara mayor ahí. Por lo cual, las ondas sonoras que entran en el interior de esa cámara, si son graves, serán mejor absorbidas que si son agudas. Entonces yo, en este caso es muy difícil, vamos, lo más seguro es que vayáis siempre a un 48. Muy pocos casos he visto que aumenten más, porque la gente no quiere perder superficie útil, pero es importante que lo sepáis, ¿vale? Otra de las cosas importantes es la modulación, es la distancia entre los montantes. Aquí nos encontramos con la situación en la que podemos modular, por ejemplo, a 600 o 400 milímetros. Lo ideal para la acústica es a 600. ¿Por qué? Porque el sistema es mucho más flexible. Para el aislamiento acústico, cuanto más, imaginar, no va a pandear nunca el tabique, pero bueno, entenderme, cuanto más flexible sea, mejor para aislar las ondas sonoras. Cuando rigidizamos todo el sistema, imaginar que a 400 o en H o reforzando tanto la estructura que tenemos en el interior, pues lo que estamos generando es rigidizar el sistema y que funcione peor, ¿vale? Porque al final el sistema no es solo aislar 3, 10, 20, 30, 40, sino que realmente en aislamiento es una curva de aislamiento en función de la frecuencia y esto va a afectar, ¿vale? Entonces siempre recomendamos espesores grandes de perfil y modulaciones amplias. Ahí nos encontramos muchas veces en la estabilidad mecánica, ¿vale? Es decir, si requerimos ir a 400 porque el sistema tiene que llegar a una altura de forjado a forjado, pues lo haremos. Pero somos conscientes de las limitaciones que nos encontramos. Por otro lado está la lana mineral. Lana mineral, la gran pregunta es la fibra de vidrio, lana de roca, ¿vale? Es decir, hace bastantes años ya el grupo de laneros, de fabricantes, se unió y se definió la terminología lana mineral que engloba a los dos, ¿vale? Realmente hasta en el código técnico ya dejaron de intentar hablar de densidades y os pasará que en algunos fabricantes no veréis la densidad identificada, en otros sí, pero en unos no. ¿Por qué? Porque realmente lo que se intenta potenciar es el parámetro de resistividad al flujo del aire, que está definido por mayor de 5 kilopascales. Casi todas las lanas lo cumplen. Algunas a lo mejor están un poquito justas si son mantas, con muy poquita densidad, etcétera, ¿vale? Eso es mirar la ficha de producto. ¿Qué es lo que se recomienda? Lo imprescindible es que la lana, el espesor de la lana sea adecuado al perfil. No es la primera vez que veo un perfil de 70 y que metan una lana de 40. Eso no funciona, ¿vale? Tenéis que rellenar todo el ancho del perfil. Es decir, que vamos a un perfil de 48 y vamos a una lana de 40, 45 o de 50. Cuando son lanas que tienen poca densidad, son muy esponjosas y generalmente al final acaban rellenando toda la cámara. Cuando son lanas de mucha densidad, no son nada esponjosas, son muy densas. Si hay que meter instalaciones hay que tener cuidado, ojo, cortar el trozo de lana para meter instalaciones, estás perdiendo aislamiento acústico en este punto. Entonces, yo siempre recomiendo, como en el código técnico, si tienes que trasladar la densidad y al instalador al final le tienes que dar algo práctico donde ellos tienen que manejarse, ¿no? Que estamos acostumbrados con las densidades, la recomendación se encuentra en una densidad entre 10 y 70 kilos. Eso lo podéis encontrar en la guía de aplicación del código técnico, el de VHR, ¿vale? En el que hay un apartado que te dicen esa recomendación, entre 10 y 70 kilos. Yo para tema de rehabilitaciones suelo recomendar trabajar siempre en paneles, es más fácil, trabajar con lanas de entre 30 y 40 kilos. Algo medio, ¿vale? No tienes por qué ir a un 70 kilos. Muchas veces, si la lana es muy densa y hay una instalación que entra en contacto, puedes crear puentes acústicos, ¿vale?
Por otro lado, Y le hemos llegado al tiempo límite, porfa, si perfecto. puedes decir un poco a grandes rasgos, ¿vale? Y vamos Yo- cerrando. Como Sí, vamos a pasarles luego la presentación y la sí, tendrán, ¿vale? No hay problema. perfecto. Gracias, así. Nada, pues mira, la última parte es la banda acústica, ¿vale? Que esos son productos que realmente la gente pues no los tiene en cuenta. Están como, realmente lo consideran como un elemento que es un extra, pero esto funciona, ¿vale? Y hay que ponerlo en todo, como veis, en el perfil y en todo en el perímetro. Es importante el espesor, la maturación y la durabilidad. Hay diferentes tipos de bandas en el mercado, pero bueno, ya eso ya pues en otra presentación. Otro elemento importante son los Silent Block, son sistemas antivibratorios, te van a ayudar a la hora de instalar, ¿vale? Y de que funcione realmente el sistema, porque este elemento que veis aquí, que es como una especie de caucho, es lo que va a amortiguar la vibración, ¿vale? Hay de todo tipo, hay muchos fabricantes en España y siempre pueden recomendaros, pero esto sí que para soluciones acústicas son muy importantes utilizar. Por último, y vamos rapidito, el tema de la instalación. El tema de la instalación de sistemas de placa es uno de los parámetros o de los factores muy importantes para que funcione acústicamente un sistema. Hoy en día en el mercado podéis encontrar muchísimas guías de instalación, ¿vale? En nuestro caso la tenéis en nuestra página web, pero bueno, guías sencillas, ¿vale? Guías directas al aplicador, ¿vale? Al instalador, no a los arquitectos, ¿vale? Y con diferentes tipos de encuentros. Fundamental que recomendéis a vuestros clientes que se dirijan a ese tipo de guías. Y como último, para puntualizar, ¿vale? De cada elemento las cosas que tenemos que tener en cuenta, pero lo más importante, ¿vale? El tema de trasdosado son los anclajes. No rigidicéis, no hagáis uniones rígidas entre el sistema y el muro base, porque lo que estás haciendo es creando puentes acústicos. Crear este trasdosado sin este elemento. Si tenéis que utilizar un elemento de unión, utilizar Silent Block. Si queréis eliminar el Silent Block porque realmente ocupa, siempre al final acaban 3 centímetros este caucho, lo que hacemos es reforzar la estructura y la modulación, que decíamos que era peor, pero para evitar este puente, que es lo peor, reforzamos la estructura y hacemos un sistema libre, ¿vale? Que separamos 1 centímetro del muro base. Colocamos su banda acústica y utilizamos una placa óptima, ¿vale? Rapidito nos vamos a tabiques, ¿vale? Que lo que hay que tener en cuenta son el tema de modulaciones, el ancho del perfil que sea grande, su banda acústica y su placa. Aquí yo solamente los quiero comentar. Oiréis mucho el tema de espesores diferentes. Hay gente que le gusta muchos consultorios a ingenieros acústicos que le gustan trabajar con placas de diferentes espesores. Una placa de 2,5 con una de 15. Funciona bien, es por el tema de la frecuencia crística, que rompe el ruido en diferentes sitios. Es algo que se ha oído mucho y que se ha pasado a los instaladores. Pues perfecto. O sea, es decir, no pasa nada, está bien, ¿vale? Si quieres poner 2 placas de diferentes espesores, no hay ni un solo problema. Aunque no lo encuentres en la documentación de los fabricantes, ¿vale? Que siempre son como muy simétrico todo. Por otro lado, tenemos, y por último, son el tema de los techos, ¿vale? Un techo, yo sí que recomiendo siempre utilizar Silent Block. Siempre, porque tiene muchos elementos de unión con el forjado superior. Generalmente el ruido que te está transmitiendo a través del forjado es estructural y yo siempre recomiendo utilizar un sistema antivibratorio para asegurarme que realmente voy a poner una solución acústica. Por otro lado, la banda perimetral, fundamental, ¿vale? Para impedir la transmisión del techo hacia los muros. Y ojo, hay elementos que te ayudarán, como por ejemplo es el perfil perimetral a la instalación, pero a la misma vez están creando y se pueden crear puentes acústicos entre el techo y las paredes, ¿vale? Y otra cosa muy importante en cualquier sistema, sea tabique, sea techo, sea trasdosado, es el sellado, que es la estanquidad del sistema desde el punto de vista acústico, ¿vale? Así que es muy importante tener controlado todo el perímetro, ¿vale? Para que realmente directamente no se cuele el sonido por ese lugar. Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro.